Eso fue lo primero que noté ese día. Sombras moviéndose entre los edificios, demasiado rápidas para ser reales. Pensé que eran producto del cansancio, una alucinación causada por semanas de estrés acumulado. Pero lo que iba a vivir después borraría cualquier explicación racional de mi mente. La historia que les voy a contar no es divertida. Es algo que me atormenta cada vez que cierro los ojos, una experiencia que cambió mi vida para siempre. Ocurrió a mediados del año 2000, cuando trabajaba como administrador de crédito en una empresa de alquiler en Pittsburgh, Pensilvania. Mi vida en ese momento era un caos. Había perdido todos mis ahorros en malos negocios y estaba atrapado en un pequeño apartamento que apenas podía pagar. Las deudas se acumulaban como una pila interminable de pesadillas. Fue entonces cuando un viejo amigo me contactó. Me habló de una vacante en su empresa como administrador de crédito. Pensé que se trataba de un trabajo sencillo, alquilar muebles y electrodomésticos para eventos. Pero mi ingenuidad pronto se desmoronó. Descubrí que el negocio real era alquilar equipos domésticos a personas de bajos recursos, quienes terminaban pagando hasta 20 veces el valor real de los artículos. Mi puesto, disfrazado con un título elegante, no era más que el de un recuperador. Mi trabajo consistía en recuperar los artículos de quienes no podían pagar, una labor que me llevó a vivir situaciones tensas y, en ocasiones, aterradoras. Sin embargo, nada me había preparado para lo que viviría ese día en particular. Era mi día libre, pero mi vieja camioneta se había averiado y la había dejado estacionada en la parte trasera de la tienda. Esa mañana, con herramientas en mano, regresé para intentar repararla. El sol comenzó a ocultarse mientras trabajaba. Las sombras de los edificios se alargaban, y una sensación de intranquilidad se apoderó de mí. Me repetía a mí mismo que no era más que paranoia, que todo estaba bien. Pero entonces lo vi, un hombre corriendo hacia mí. Era delgado, joven, y venía a toda velocidad. Su expresión no era de cansancio, era puro terror. Cuando pasó junto a mí, murmuró algo que no pude entender. Se escondió tras los contenedores de basura, desapareciendo entre las sombras. Aún no había procesado lo que había pasado cuando escuché otros pasos. Esta vez, eran más pesados, decididos. Me giré y vi a un hombre alto y corpulento acercándose. «¿Dónde está?», gritó. Su voz era un trueno que resonó en mis oídos. Apunté hacia los contenedores, incapaz de articular palabra. El hombre, sin dudarlo, me obligó a caminar delante de él hacia donde el joven se había escondido. Mi corazón latía con fuerza, podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda. Cuando llegamos, vi que el joven seguía agazapado. «Sal de ahí», ordenó el hombre corpulento. La mirada del joven era de puro pánico, pero obedeció. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una camioneta negra apareció rugiendo desde la entrada de la plaza. Frenó de golpe, y de ella salieron 3 hombres armados. 2 de ellos agarraron al joven y lo arrastraron hasta la parte trasera del vehículo. El tercero se quedó apuntándole con un arma mientras los otros gritaban cosas ininteligibles. Sentí como si el tiempo se detuviera. De pronto, uno de ellos gritó: «¡Lo jodiste, hombre! ¡Lo jodiste!». El joven trató de resistirse, pero era imposible. Lo subieron a la camioneta y se perdieron en la distancia, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Me quedé ahí, petrificado, tratando de entender lo que había pasado. Mi mente corría en 1000 direcciones. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué había hecho el joven para merecer eso? Pero, sobre todo, ¿qué habría pasado si yo hubiese sido el objetivo equivocado? Volví a la tienda tambaleándome, con las piernas temblorosas. Conté lo sucedido a mis compañeros, pero sus reacciones me dejaron aún más helado. Apenas me escucharon, como si lo que les estaba narrando fuera algo cotidiano, un incidente más en una zona olvidada por la ley y la moral. Una indiferencia que me hizo sentir que yo era el único que aún conservaba algo de humanidad en ese lugar. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía las miradas de terror, los rostros tensos, las armas. Escuchaba los gritos y sentía el rugido de la camioneta alejándose. Intenté convencerme de que tal vez eran agentes encubiertos o algún tipo de operativo legal, pero el instinto me decía que no. Esto había sido algo más oscuro, algo que no debía haber presenciado. En los días siguientes, mi paranoia creció. Miraba por encima del hombro constantemente. Cada vez que escuchaba el rugido de un motor, mi corazón se aceleraba. Pasé un año más trabajando en ese lugar, pero nunca volví a sentirme seguro. Apenas conseguí otro empleo, renuncié y nunca miré atrás.
Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que presencié realmente, pero esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Me enseñó que hay lugares y personas que viven en un mundo completamente diferente, uno donde las sombras no son solo un efecto del sol, sino algo mucho más oscuro y aterrador. ¿Y tú? ¿Qué harías si te encontraras cara a cara con el terror puro?